El IMPEC acaba de anunciar que Luis Alfredo Garavito, alias La Bestia, fallece en un hospital de Valledupar, Colombia, debido a unas complicaciones de salud por el cáncer que padecía desde hace ya varios años en su ojo izquierdo. Luis Alfredo Garavito ha sido el mayor asesino en serie que ha tenido Colombia, pero además uno de los más reconocidos, tristemente, a nivel mundial. Hace ya varios meses en este canal de YouTube Ventana al Misterio tuvimos la oportunidad de hablar de Luis Alfredo Garavito, analizar su modus operandi, hablar también un poco de la psicología de este asesino en serie. Lo hicimos con Sebastián Camelo, un investigador y escritor, además creador de Serialmente, uno de los podcasts más destacados en Spotify, en el que se habla precisamente de este tipo de personajes, y por eso hoy quiero traer a colación esa entrevista para que ustedes recuerden toda la historia de Luis Alfredo Garavito, cuáles fueron los crímenes atroces que cometió y sobre todo el análisis tan interesante que nos hace Sebastián Camelo sobre la mentalidad de este cruel personaje que, les recuerdo, fallece hoy 11 de octubre en la clínica de Santo Tomás en Valledupar. Aquí les dejo un recuento abriendo esta ventana al misterio con Sebastián Camelo y la historia de Luis Alfredo Garavito. Empecemos hablando de Luis Alfredo Garavito y de su niñez. ¿Cómo fue esa niñez de este personaje? Bueno, Garavito, lo que sabemos y se ha sabido siempre es que Garavito viene de una familia rural, una familia que tenía, digamos, bastantes problemas, como efectivamente hablamos ahorita en términos de bases. Estamos hablando de una persona que no tuvo un núcleo familiar constante, no tuvo esa fuente, digamos, esos modelos masculinos y femeninos a través de sus padres, como debería ser usualmente. Y de hecho se habla y se sabe que su madre, digamos, le propinó bastantes experiencias traumáticas, pero sobre todas las cosas, y según sus propias palabras, que él fue abusado sexualmente en algún momento de su infancia. Lo que él habla de eso es como tal vez en ese momento tuvo toda esta serie de experiencias que empezaron a incubar esa maldad, esos rasgos de fantasías, de ansiedades, de distintos elementos que lo llevan a convertirse en la bestia precisamente. Muchas veces algunas fuentes de perfilación y demás hablan de que Garavito en efecto tuvo que haber sido abusado sexualmente, porque eso es lo que origina esa fijación que él tiene, esa necesidad por abusar. Tal vez en cierto sentido, por lo menos en términos narrativos, volverlo a él una persona que está tratando de resignificar constantemente su trauma en el que es víctima, convirtiéndose en el victimario. Entonces yo creo que el mal incuba al mal y lo convierte en lo que en efecto es. Así es, Sebastián. Y es que básicamente este personaje, cuando es niño, pues supuestamente es violado a sus 12 años por un amigo muy cercano a su familia. Él, dentro de una de sus declaraciones, incluso cuenta exactamente cómo fue ese proceso de violación, y al final también esos detalles los utiliza en las víctimas que él luego, pues, o en el proceso mejor, que hace con sus víctimas, ¿no es así? Son muy similares eso que le pasó a él con lo que él proponía o mejor hacía de sus víctimas. Sí, yo creo que hay un tema de componente de trauma que es muy común en este mundo de los asesinos seriales. Digamos que yo creo que esa es tal vez la razón en términos narrativos y culturales de por qué los asesinos seriales interesan tanto al público en general. Y es que lo que le pasó a él lo convierte, digamos, en todo un modus operandi, lo convierte en una firma, lo convierte en esa resignificación que no es el único que lo hace. Digamos, para eso se me ocurren dos ejemplos. Uno de ellos es Edmund Kemper, que cuando era niño le cortaba la cabeza a las muñecas de su hermana porque tenía una fijación con el tema, porque su madre lo maltrataba mucho, porque ella le recordaba a su padre. Es decir, ella odiaba a su esposo, a su ex esposo,
que era el padre de Edmund Kemper. Entonces a través de Edmund Kemper manifestaba ese odio y eso hacía que él le rompiera las muñecas a su hermana, y luego de la misma manera en que rompía las muñecas, cometía sus crímenes ya de adulto. Y lo mismo pasaba con Jerry Brudos, que se volvió un poco famoso por la serie Mindhunters, y con él lo que pasaba, y según las mismas entrevistas de John Douglas y Robert Ressler, él tuvo una fijación con los tacones, porque en un momento su madre lo vio poniéndose unos tacones cuando era muy chiquito y le quemó los tacones enfrente de él, y luego su maestra también, digamos, vio que él se robó unos tacones y digamos que lo regañó, pero también lo alentó con risa porque le pareció una travesura. Entonces él en su cabeza tuvo toda esta construcción psicológica alrededor de los tacones, y lo que pasó fue que se empezó a obsesionar con los tacones, tuvo fetiches, y luego a sus víctimas le cortaba los pies entaconados. Entonces, digamos que esas construcciones en la infancia que pueden llegar a generar traumas de cierto tipo determinan las fijaciones ansiosas de estos asesinos para cumplir, digamos, esas fantasías que luego se convierten en algo súper compulsivo, muchas veces de connotación sexual, evidentemente en el caso de Garavito, y en este caso, pues digamos lo que nos lleva es a entender el origen, que de ninguna manera, como decías, justifica ni nada por el estilo, pero sí explica esas vías del cerebro humano, digamos, cuando está funcionando a través de traumas y de experiencias que lo marcan. Y también, por ejemplo, en el caso de Garavito hay otra situación particular, y es que él se da cuenta de que es homosexual. Esto tiene que ver también con su comportamiento o justificación precisamente para los crímenes que cometía. Digamos que es súper, eso no tiene nada que ver, o sea, hoy en día lo sabemos en nuestra sociedad, y afortunadamente hace ya muchos años se sabe. En una época un sector de la sociedad seguramente sí hubiera utilizado esto como una herramienta de odio, de decir que él hacía eso porque es homosexual y demás, algo que obviamente no tiene ninguna razón de ser, no es una explicación. Pero él mismo en sus entrevistas, yo me acuerdo de esta entrevista que hizo hace ya como 15, 20 años, él decía que era porque era homosexual, pero realmente cuando él definía el tema de ser homosexual, realmente estaba describiendo que era un pedófilo. Él estaba describiendo que se sentía atraído por niños, que tenía esta compulsión de abusar de ellos, de sostener relaciones con ellos, y él eso lo acotaba a su homosexualismo, a su homosexualidad, perdón, a su homosexualidad, pero evidentemente no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Más bien lo que le está explicando es esta compulsión que yo asocio, digamos, en efecto a que fue abusado. Obviamente eso no quiere decir que todas las personas que han sido abusadas puedan serlo o algo así, sino ese cóctel de acciones, de cosas que ocurrieron, eventos traumáticos de su propia formación, su relación con sus padres y la manera en que manejaba sus impulsos. Recordemos que en este caso la psicopatía tiene un componente también biológico, ¿no? No es solo el tema del trauma, sino evidentemente hay una forma de funcionar del cerebro que de muchas maneras contribuye a que pasen estas cosas. Hablamos principalmente de la amígdala, del lóbulo frontal, que digamos son los que procesan las emociones, los que procesan los impulsos, y eso hace que eso, aunado a lo que ocurre relacionado a su vida, pueda generar, digamos, a un monstruo como en este caso es él. Y es que claramente este tipo también era un completo manipulador, ¿no? Como tú muy bien lo estabas mencionando en medio de las entrevistas y digamos que de los interrogatorios que se le hacían, él también trataba de justificar de alguna manera que fue maltratado, que era homosexual, para buscar esa justificación de esos asesinatos que cometía. Un manipulador que incluso quería ser sacerdote, pero que utilizaba disfraces también para de alguna manera atraer la atención de esos niños, llamarles de alguna manera, manipularlos y atraerlos hacia él. ¿Cómo se ve esta lectura? En todos los personajes, en todos los asesinos seriales, ¿se ve este tipo de manipulación? Sí, sin lugar a dudas, hace parte del rasgo principal, de uno de los rasgos principales de los asesinos seriales. Se habla mucho de que no tienen empatía, lo cual es cierto, aunque en realidad no tienen empatía, es fuera de su núcleo, pero sí, este rasgo de manipulación, de encanto superficial, es fundamental, es fundamental.
siempre se habla de los asesinos seriales como estas personas solitarias, monstruosas, como los monstruos, digamos, de Viernes 13, de Mike Myers, pero en realidad un asesino serial, y eso es lo aterrador realmente de los asesinos, es una persona común y corriente con una habilidad impresionante para encajar de forma superficial en la sociedad. Por supuesto, no de forma honesta y de forma profunda, sino que su máscara le permite estar. Vemos casos como el de Dennis Rader, que tenía una familia funcional, que tenía sus 2 hijos, que lo amaban, que lo estimaban como el padre bueno que era. Era también un diácono de la iglesia. Vemos también a John Wayne Gacy, que llegó incluso a tomarse fotos con la primera dama de Estados Unidos porque era un miembro muy respetado del Partido Demócrata, si mi memoria no me falla, si no es demócrata republicano. Y vemos mucha gente que tiene, digamos, estas dinámicas. Obviamente está el asesino tipo Jeffrey Dahmer, que tiene toda esta oscuridad interna, todos la tienen, pero eso no quiere decir que no sean manipuladores, que no tengan esa habilidad para hacer que la gente les haga caso, les pueda, digamos, llevar a situaciones de vulnerabilidad. Y yo creo que ahí está la clave y lo verdaderamente aterrador. Garavito tenía la habilidad para mimetizarse, parte de su modus operandi era disfrazarse, se disfrazaba de cura, se disfrazaba de vendedor ambulante, se disfrazaba de distintas cosas, era un camaleón, y eso es lo verdaderamente aterrador de toda la situación y toda la historia, porque ahí es donde la vulnerabilidad de los niños era aprovechada por este hombre para llevar a cabo todos sus crímenes que lo convierten en el peor asesino serial de la historia contemporánea. Y otra de las cosas que quizás aterra mucho a la gente es pensar que este asesino puede salir en libertad supuestamente en el 2023. Ya estamos muy cerca de esa fecha. Mucho se ha especulado sobre esto. Digamos que la última información un poco certera que tenemos sobre esta situación es que para poder salir de la cárcel, él tendría que haber cumplido con el pago a las víctimas, el pago económico que le exige la justicia colombiana, una indemnización a las familias de las víctimas. En este caso, pues Garavito no ha cumplido con eso. Digamos que este es uno de los puntos que está ahí en el proceso para poder darle la libertad a Garavito. Sin embargo, si nos vamos también al tema del tiempo que lleva, el trabajo que ha hecho dentro de la cárcel, pues él podría cumplir y pedir precisamente esa libertad. Esto todavía está en proceso, tiene que pasar además para que la justicia colombiana determine si cumple o no todas estas características, y obviamente él tiene que solicitar esta libertad. Hace poco lo entrevistaron en un programa en Testigo Directo y él dijo que él no estaba todavía preparado para pedir la libertad porque también teme por su vida. Seguramente si sale, pues obviamente muchas personas van a querer asesinarlo o bueno, en fin. El caso dentro de esto y dentro de esta entrevista también es el supuesto cambio que tuvo Garavito en medio de su tiempo en la cárcel. Él se supone que se convirtió en una persona cristiana, creyente, anda todo el tiempo con la Biblia debajo del brazo, diríamos por ahí. En casi todas las entrevistas lo hemos visto de esta manera. Ese comportamiento, Sebastián, ese cambio de actitud, tiene que ver también un poco con el hecho de que es un manipulador, o cómo leemos esto, porque no solamente pasa en el caso de él, muchos otros asesinos también toman, digamos, esta actitud de cambio precisamente para evadir un poco su situación. Sí, digamos que en ese sentido es sin lugar a dudas un ejercicio de manipulación. Yo no soy profesional forense, perfilador criminal, perfilador forense o algo así. He podido hablar con muchos, pero también he podido leer bastante sobre el tema y todos coinciden en que un asesino serial no tiene cura. Hay muchos asesinos seriales incluso que lo aceptan y lo dicen, como Edmund Kemper justamente, que es una de las bases de estudios. El mismo Jeffrey Dahmer también lo decía, perdón. Y eso es una constante. Hay un daño biológico en el cerebro, hay un daño que impide que el cerebro funcione de la misma manera, hay una serie de fijaciones, de ansiedades en la formación,
y está comprobado que un asesino serial no se cura. ¿Qué pasa? Que el asesino serial cuando está en la cárcel, ahí entra en un periodo de enfriamiento constante, no tiene la posibilidad de llevar a cabo sus fantasías y eso lo lleva a apagarse. La imposibilidad o digamos la tentación de poder hacer algo lo lleva a apagarse. Digamos en el caso de Garavito, pues obviamente no tiene acceso a niños de ninguna manera. Edmund Kemper no tenía acceso a ninguna universitaria o a su madre misma, que ya había acabado con su vida. Y eso los lleva a ese periodo de enfriamiento que hace que, digamos, se vean apacibles, que se vean tranquilos, que se vean amigables. En el caso de Garavito, que sin lugar a dudas es una muestra de cinismo y manipulación absurda, que se muestre ahora como un pastor, que se muestre muy religioso, que diga que incluso quiere trabajar por la niñez de Colombia. Eso da cuenta del tipo de manipulador que es. Pero Garavito, si lo miras en la práctica, sigue siendo el mismo tipo grotesco, porque cuando va a dar una entrevista cobra una millonada, literalmente millones y millones de pesos, o sea, 40, 50 millones de pesos por una entrevista. Maneja este dinero, digamos, de otra forma, vive como un rey en la celda, tiene a su disposición a los guardias a cambio, por supuesto, de dinero, manipula a otros tipos, digamos, a otros asesinos, en este caso como el monstruo de Cañaduzales, con quien tiene una relación cercana en el marco de lo que la cárcel lo permite. Entonces, sin lugar a dudas, es un manipulador. No podemos decir otra cosa. Cada cosa buena que diga es que está mintiendo. Y lo que él mismo dice, él no quiere salir porque sabe que lo matan, es así. Todo el mundo lo sabe, eso es así. Él no sale de Valledupar vivo. Y más allá, y más que eso también, es el hecho, digamos, de todo el caso mediático. Aunque, digamos, legalmente se contemplan muchas cosas, en la práctica, para un caso tan mediático es difícil que se le dé salida a Garavito, que se le tramite fácilmente y buscarían la forma de no dejarlo libre. Y él tampoco quiere porque además está muy débil, ¿no? Él tiene ahorita un cáncer, leucemia, y también tiene un cáncer relacionado a algo que tiene acá en el ojo, que incluso ya perdió uno de los ojos. Y él ya, la verdad, yo creo que está esperando es la muerte. Yo sinceramente no creo que llegue a fin de año. Sí, claramente el tema de sus enfermedades tiene también mucho que ver con esto de que no quiera salir en libertad o hacer su proceso también para poder lograr salir en libertad. Además de eso, pues hay que sumarle que sería, pues, además de lo que dice Sebastián, de un caso mediático casi que terrible para la justicia colombiana, pues obviamente su vida estaría en peligro fuera de las rejas. Sebastián, el tema de querer protagonismo, porque claramente este personaje también pretendía esto, ¿no? Ser como un tipo destacado, estar como en la boca de las noticias, de la información. ¿Cómo leer también esa situación? Bueno, yo creo que esos son componentes de su propia psicopatía, rasgos de la personalidad, son comunes, no son una regla general, no quiere decir que todos los asesinos quieran visibilidad, pero sí muy buena parte de ellos en relación a su narcisismo, en relación a ese aspecto narcisista de su personalidad que muchos lo tienen. De hecho, por eso en muchas ocasiones las autoridades han dejado, digamos, de filtrar tanto la información sobre algunos asesinos. A los medios, por ejemplo, en Estados Unidos se les ha llamado a no replicar estas historias de asesinos seriales cuando están en la práctica, porque puede alentar a la gente de alguna u otra manera. Hoy en día la prensa estadounidense tiene mucho más control sobre eso. Hay la misma cantidad de asesinos que antes, probablemente más, pero no se registran de la misma manera, justamente por eso. Hay un tema, por supuesto, un componente narcisista allí. Les gusta, digamos, entender en muchas ocasiones sus asesinatos como una obra, como el resultado de un trabajo. En el caso de Garavito, sin lugar a dudas, el hecho de que cobre y que esté dispuesto a dar entrevistas y todo eso habla de una necesidad allí de atención y demás, que se le da, que digamos se le refrenda en la forma en que vive en prisión. Pero no es la regla común, ¿no? Hay asesinos que de hecho, por el contrario, dejan completamente de lado la visibilidad, piden que no se atienda a medios nunca, y nunca vuelven a hablar y nadie más sabe de ellos. Y en otras ocasiones es la misma autoridad la que
dentro del marco de la condena exige que no tengan ningún tipo de réplica o de fama. Bueno, Sebastián, ¿algo más para decir del tema Garavito? Vamos cerrando con este porque quiero que pasemos a otra historia, porque generalmente pensamos en que los hombres son quienes son los asesinos en serio, quizás están más documentados, pero también hay mujeres que cometen asesinatos, también hay mujeres que son asesinas en serie. Pero antes de esto quiero que nos regales una conclusión sobre el caso Garavito. Sí, yo creo que Garavito es hijo de su sociedad, es hijo y resultado de un país convulso como Colombia. Garavito, en algunas fuentes hablan de 170, otras de 148, otras de 172 niños asesinados. Se cree que fueron más de 300. Y nada de esto sería posible si Garavito no hubiera nacido y crecido y vivido en un país como el nuestro. Un país azotado por el conflicto armado, por la inestabilidad política, por la ausencia de Estado en apartados rurales. Todo esto es un caldo de cultivo para que un tipo como Garavito pueda hacer lo que hizo. Los niños asesinados por Garavito son niños vulnerables desde lo social, desde lo cultural, desde lo económico. Y eso contribuye a que Garavito de alguna u otra forma haya podido ser tan prolífico. Probablemente si hubiera nacido en un país europeo o en un país del primer mundo, no hubiera tenido la posibilidad de tener tantas víctimas como en Colombia. Entonces yo creo que mientras sufríamos y normalizábamos la violencia como lo hacemos por cuenta de nuestro conflicto, estamos permitiendo como sociedad que se incuben tipos como Garavito, y no en vano buena parte de los asesinos seriales que ocupan ese top 10 de prolíficos son colombianos. Entonces él es el máximo exponente, tristemente, porque es un reflejo de nuestra sociedad. Bueno, pues ya ustedes veían ahí la recopilación de la historia de Garavito, los crímenes atroces que cometió con estos más de 192 niños en todo el territorio colombiano. Luis Alfredo Garavito fallece a los 66 años después de ser condenado a 40 años de prisión, donde se le condenó por actos sexuales violentos, homicidio, acceso carnal violento, entre otros muchos atroces crímenes. Queda también en el tintero los resultados, o mejor, los datos que él había prometido a muchas de las familias de las víctimas: encontrar cuerpos que después de tantos años nadie supo, y solamente él tenía la información de dónde precisamente había enterrado a esos niños que había asesinado de manera tan cruel. Queda en el tintero, por supuesto, el dolor de las víctimas tras no poder encontrar a sus familiares, a sus niños que este señor pues atrozmente asesinó. Lo cierto es que esta historia no debería volverse a repetir, y por eso hay que contarla, y por eso hay que analizar desde todos los puntos, personajes, la psicología y el contexto de estos tipos como Luis Alfredo Garavito, la bestia. Gracias por estar conectados aquí a Ventana del Misterio. Espero que le den like a este fragmento de la entrevista. Recuerden que esta es una entrevista mucho más larga en la que hablamos de asesinos en serie. Esta es la parte de Luis Alfredo Garavito, pero también los invito y les voy a dejar el link en la descripción del video para que vayan y busquen el video completo, donde también hablamos de la Mataviejitas, una de las asesinas en serie más reconocidas de México. Por hoy cerramos esta ventana al misterio.